Mi infancia transcurrió en una finca cafetera. Recuerdo mucho en las épocas de recolección de café porque había mucho movimiento en la finca, llegaban trabajadores de otros municipios, familiares, amigos que se reunían allá para la recolección de café y nosotras, las niñas de la casa, también participábamos con mucho entusiasmo porque mi papá y mi mamá siempre nos decían que lo que cosecháramos era para nosotras, entonces nos interesaba que nos rindiera la cosecha. También nos tocaba pues ayudar en los quehaceres de la casa, nos tocaba ayudar a cocinar. Recuerdo que nos tocaba madrugar mucho, levantarnos tipo 4 de la madrugada, moler maíz, preparar arepas, para preparar desayuno para todas las personas que iban a trabajar. Era una época de mucho agite, de mucho trabajo, porque antes de ir a la escuela había que recolectar agua, recolectar leña, dejar barrida la casa, lavados los platos y dejar mucho oficio adelantado porque mi mamá se quedaba sola en la casa y el trabajo era bastante. Una época muy bonita, yo la recuerdo con alegría, aunque mi vereda es una vereda como yo creo que todas las veredas, todos los pueblos, todos los municipios, todo el país y el mundo en general, muy machista. Yo recuerdo una frase que me dolía mucho hasta hace poco recordar, y es que mi papá siempre que iba a una reunión decía, en esa reunión habían más mujeres que gente. Desde niña me parecía pues me dolía mucho eso, y de adulta entendí que eso era una muestra del machismo que vivíamos y que vivimos hasta hoy desafortunadamente. Recuerdo con mucho cariño mis primeras maestras de la vereda porque pues yo creo que tuvieron mucha paciencia en enseñarme a leer y a escribir porque no fue fácil, pero en cuanto aprendí me enamoré de la lectura. Aunque en mi vereda no se estimulaba mucho el estudio de las niñas. Yo recuerdo otro dicho muy famoso y muy machista que decía que gastar dinero en estudio para las mujeres era como gastar pólvora en gallinazo. Entonces quería decir que nosotras, las mujeres, las niñas, no íbamos a estudiar porque íbamos a crecer para conseguir marido y para tener hijos, que para eso no se necesitaba estudiar. Yo siempre quise estudiar, siempre estuvo en mis planes. En mi vereda había una escuelita que solamente ofrecía hasta tercero de primaria. Y como mi hermana mayor, cuando llegó a ese curso, mi papá y mi mamá, yo creo que por más influencia de mi mamá, ella la llevaron a la cabecera municipal, a Suárez, a terminar la primaria. Yo también siempre soñé con ello. Lo que pasa es que como pues no había muchos recursos económicos, mi papá decía que no podía llevar a nadie más a estudiar. Entonces de allí, yo en esa época tenía solo 9 años, cuando salí de la vereda por primera vez para Popayán, sobre todo pensando en la ilusión de seguir estudiando. Fue una historia pues dolorosa porque me fui con una señora que fue en una Navidad, había ido con una religiosa a hacer una misión de la Iglesia Católica, y entonces desde que llegó la señora dijo que ella necesitaba llevarse una niña para Popayán, para que acompañara a su mamá y para ponerla a estudiar. Yo cuando escuché esa historia me dije, no, pues esta es mi oportunidad para poder seguir estudiando. Entonces empecé a hacer el trabajo de convencer a mi mamá y a mi papá de que me dejaran ir, porque yo dije, yo me quiero ir, me imaginaba pues con mi morral lleno de cuadernos, yendo a estudiar. Entonces logré que ellos me dieran la autorización de irme con ellas. De todas maneras, mi llegada a Popayán fue traumática porque llegué a una casa donde pues realmente el objetivo que perseguía la señora era llevar una niña para que hiciera todo el oficio de la casa. Lo de estudiar era lo último. Fue una época, digo, difícil para mí porque me tocó asumir un trabajo muy pesado para mi edad. Repito, tenía 9 años en esa época y me tocaba hacer aseo, cocinar, lavar, todo lo que se hace en una casa. Una cosa que me dio también muy duro allí es que las niñas campesinas pues tenemos en nuestra finca
En esa época, sobre todo, pues había mucha abundancia de comida, habían frutas, verduras, y pues por muy pobre que fuera la familia, por muy pobre económicamente, no se padecía de hambre, no había limitación en la alimentación y eso sí lo encontré en Popayán. Esa parte para mí fue muy dura porque yo no estaba acostumbrada, por ejemplo, a desayunar con un vasito de café y un pancito. En mi casa desayunábamos con arepa, con arroz, con huevos, había mucha abundancia de comida y eso no lo encontré en Popayán. Entonces esa partecita para mí fue muy difícil, aparte de todo el trabajo que debía realizar. Salí de mi casa, como dije ahora, a los 9 años y estuve en Popayán, estuve luego en otro municipio más pequeño, en Buenos Aires, y de ahí di el salto para Cali, o sea, alentada e invitada por amigas, por familiares que ya estaban trabajando acá en el servicio doméstico y me decían que trabajar acá en Cali era muy chévere porque le pagaban a uno bien, que había mucho trabajo y efectivamente en esa época era muy, entre comillas, fácil conseguir empleo. No era sino que yo me aburría en una casa y llamaba a una prima, a una amiga, a una conocida y le decía, mira, estoy aburrida en esta casa, ayúdame a conseguir un trabajo. Y entonces ella decía, sí, la hermana de mi patrona, una amiga de mi patrona necesita una muchacha y era muy informal cambiar de empleo, uno cambiaba de empleo muy fácilmente, además porque en esa época no hablábamos de que habían ni derechos ni obligaciones, no se hablaba de contrato laboral, no se hablaba de prestaciones sociales, sino que cuando no me sentía a gusto en una casa, simplemente recomendaba que me consiguieran otro empleo y me iba. Con mi hermana mayor, que también ya estaba acá en Cali, decidimos buscar una actividad para hacer los domingos en la tarde, que salíamos a descansar. Nos hablaron de un colegio de monjas que se llama María Auxiliadora y entonces nosotras decidimos irnos a matricular allá. Recuerdo que me matriculé para hacer tejidos en tela. Y entonces estando allá en esas clases de manualidades los domingos en la tarde, llegaron una vez unas compañeras a entregarnos unos volantes. Yo dije, ve, qué interesante conocer esto. Entonces nos comprometimos con ellas que el próximo domingo no íbamos a ir a María Auxiliadora, sino que nos íbamos a ir para allá. Y fue así como empezamos los domingos en la tarde a ir al Centro de Acciones Integrales para la Mujer, que en esa época se llamaba el CAMI. Entonces allí estaban desarrollando un proyecto con empleadas y con patronas del servicio doméstico donde ofrecían orientación, capacitación, atención. Bueno, primero nos enseñaron que nosotras que éramos trabajadoras, que teníamos unos derechos como trabajadoras que éramos, que teníamos unas responsabilidades y que si queríamos aprender de todos esos derechos y de todas las responsabilidades que teníamos, pues que nos inscribiéramos en un curso que estaban dando para aprender y para hacer la liquidación de prestaciones sociales. Nosotras nos inscribimos. No era solamente hablar de derechos y deberes, yo creo que también lo que a mí personalmente me hizo quedar es que allí fue la primera vez que me vi en la ciudad tratada de una manera diferente. Me sentí tratada como persona, sentí que me trataban con afecto, con cariño, que me hacían sentir importante. Eso me hizo quedar allí y seguir yendo todos los domingos. Ya no iba a pasear ni al terminal, ni al Parque Panamericano, ni me iba para María Auxiliadora, sino que me iba para el CAMI y empecé a invitar más amigas hasta que formamos un grupo grande y allí se empezó a gestar la organización, la Unión de Trabajadoras del Hogar, Utrahogar, de la cual soy fundadora y que fue un trabajo muy bonito porque fue una investigación, acción participativa, ahora que ya lo puedo decir, lo digo, eso se trabajó con la IAP porque fueron unas jornadas muy largas de investigación, que trabajábamos con las abogadas, con las educadoras, en todo lo que tenía que ver con las organizaciones, cuál era la que más nos gustaba, nos mostraban que habían varias formas de organizarnos,
qué significaba cada una, que la fundación, que la asociación, que la corporación. Bueno, estudiamos todo eso, estudiamos nuestras historias de vida, estudiamos nuestras expectativas, lo que queríamos, lo que soñábamos. Entre todas nos pusimos a hacer los estatutos, finalmente decidimos que queríamos ser una asociación. Por todo lo que ello implicaba, que podía ser muy grande, que podían haber varias integrantes y que teníamos la posibilidad de participar, de aportar, de invitar otras amigas, de aprender, de compartir. Llegábamos desde muy temprano en la mañana, preparábamos entre todas el almuerzo, estudiábamos, escribíamos, hacíamos muchas cosas recreativas, a veces hacíamos paseos, veíamos películas. Bueno, fue un proceso muy bonito que dio como resultado que entre todas construimos los estatutos de la Unión de Trabajadoras del Hogar. Recuerdo que teníamos una abogada, dos abogadas, Ana María Rojas y Liliana Rosales, que nos tenían mucha paciencia y que tenían en cuenta cada cosa que nosotras decíamos, todo lo que nosotras soñábamos, y todo eso más o menos quedó plasmado en los estatutos. Finalmente los llevamos a la gobernación, porque en esa época se llevaban los estatutos a la gobernación del Valle. Nos le pusieron toda la cantidad de trabas que habían, que esto no tenía que decir así, que esto no era así, que esto era así. Bueno, nos los devolvían. Nosotras seguíamos trabajando en ellos, muchas veces nos los devolvieron, pero no claudicamos hasta que finalmente logramos que nos aprobaran la asociación. Nos convertimos en la Asociación Unión de Trabajadoras del Hogar. También nos conformamos como entidad agrupadora, que era una organización que agrupaba a las compañeras que trabajaban por días o al día con varios empleadores, y les posibilitábamos que accedieran a la seguridad social. Y fue muy importante. Nosotras nos sentíamos importantes, nos sentíamos felices, nos encantaba que llegara los domingos para irnos a trabajar al CAMI. Era muy bonito todo lo que compartíamos y lo que aprendíamos y lo que hacíamos allá. Ha habido muchos cambios. Y en un momento pensé, cuando recién empezábamos a participar en la organización, con mi hermana pensábamos que lo estábamos haciendo y que nosotras no íbamos a ver los frutos de ese trabajo. Pero resulta que nosotras mismas, afortunadamente, hemos sido protagonistas de esos cambios. Participamos en todo lo que fue la Asamblea Nacional Constituyente del año 1991, participamos en la movilización por la seguridad, por la Ley de Seguridad Social. Ya en nuestro trabajo, los últimos años que estuvimos en nuestro trabajo, cobrábamos la liquidación de prestaciones sociales, cuando al principio ni siquiera sabíamos que eso existía. Mi primera afiliación a la Seguridad Social fue estando trabajando en el servicio doméstico. Y muchas cosas que la sociedad ha ido avanzando, aunque los avances no son tan rápidos como uno quisiera, pero sí se ha avanzado pues en aspectos positivos, en este caso, para el gremio de trabajadoras del hogar. Hay unas leyes que son avanzadas de acuerdo a lo que dice la legislación internacional. Por ejemplo, ahora con el convenio de la OIT, nos hemos dado cuenta que habían unos países que estaban mucho más atrasados que Colombia en cuestión de legislación laboral para las trabajadoras del hogar, y también nos dimos cuenta que acá en Colombia la movilización había sido, pues se había empezado antes. Entonces, a raíz de todo ese trabajo organizativo, de todo ese trabajo en redes, de toda esa colaboración con las mujeres feministas que tanto se han solidarizado con nuestras causas, de los medios de comunicación que muchas veces también se han puesto del lado de nosotras, se ha avanzado. Ya hay muchas trabajadoras, muchas compañeras afiliadas a la Seguridad Social, muchas compañeras que saben que tienen un límite en la jornada laboral, que exigen que se les cumpla, que cobran su liquidación de prestaciones sociales. Entonces, y que es un trabajo pues que día a día pues es más respetado, ¿no? Nosotras siempre hablamos de la dignificación del trabajo doméstico. Pues qué más importante que estar en un hogar preparando los alimentos, preparando todo, pues para que otras personas también puedan desarrollarse como personas, como trabajadoras, estudiantes. Bueno, es un trabajo vital que desafortunadamente la sociedad no ha reconocido
como debería ser, pero que ahí se han dado unos pasos importantes y que hay muchas personas dispuestas a cumplir con lo que hay que cumplir, tanto del lado de las trabajadoras como del lado de los empleadores y empleadoras. Y repito, para nosotras el movimiento de mujeres ha sido fundamental y aquí en Cali ha sido muy importante, que hemos sacado muchas luchas adelante gracias a que nos hemos unido.